solo el día en que yo me muera es que voy a dejar de luchar. Nos dejamos. Me dejo. Jamás. El colonialismo creo que y que eso debe quedar al pueblo. Por el contrario. Estamos exigiéndole al Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, que se brinden las garantías integrales. Ha modificado la geografía del acuerdo ¿Cómo está? En el aire temas del día, mucho que contarle hoy, pero vamos a comenzar por el principio con nuestra pregunta Twitter, que aquí está en pantalla. No había concluido el juicio a Lula en Porto Alegre y ya algunos medios se aventuraron a publicar una presunta condena del tribunal al favorito de la presidencia de Brasil en las elecciones 2018. Para el momento era presunta, ya es oficial. Pero al adelanto de los medios es a lo que me refiero en nuestra pregunta Twitter. ¿A qué responde esta matriz mediática adelantada por parte de algunos de la prensa brasileña? Quiero decir, ve que me sacaron. Mis productores hoy están más apurados que nunca, no me dejaron terminar de leer la pregunta. Pero así vamos. Iniciamos en Brasil justamente. Hoy se llevó a cabo la audiencia en segunda instancia contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Los 3 jueces a cargo del caso ratificaron la condena al líder popular y aumentaron a 12 años y un mes de prisión la sentencia. Todo esto se da en un contexto en el que Lula sigue siendo el favorito a las presidenciales de este año, como aparecía en nuestra pregunta Twitter. Le vamos a ampliar. Durante la sesión, el juez João Pedro Gibran Neto, relator del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, pidió aumentar la pena de Lula de 9 años y 6 meses a 12 años y un mes. Por su parte, los jueces Leandro Paulsen y Víctor Laus apoyaron la condena, independientemente de la votación unánime. Sepa que Lula podrá continuar como candidato a la presidencia. La defensa puede recurrir al recurso de apelación y peticiones a órganos superiores. Solo hasta el 15 de agosto, fecha final para que los partidos inscriban oficialmente las candidaturas, es que inicia el periodo para las impugnaciones, proceso que se realizará ante el Tribunal Superior Electoral. Diversos movimientos sociales mantienen una vigilia a las afueras del tribunal, denuncian que Lula es sometido a una persecución judicial y política, afirman que se mantendrán firmes en la lucha por la democracia del país. Nosotros sabemos que infelizmente el golpe no fue dado para permitir que Lula sea candidato como el pueblo quiere, pero nosotros también sabemos que nuestro papel es mostrar que el pueblo, las centrales sindicales, los movimientos sociales están de su lado, porque él también está al lado del pueblo brasileño. El Movimiento de Trabajadores Sin Techo ratificó su apoyo al líder frente a lo que califican es una persecución judicial y política en esta audiencia. Estamos en la concentración del campamento en las inmediaciones del Tribunal Federal Cuarto. Es una manifestación por la democracia y contra la persecución judicial contra Lula. Ayer hubo más de 70.000 personas en la esquina democrática. Hoy hay manifestaciones en todo Brasil, de movimientos sociales y todos los sectores que defienden la democracia. No se puede admitir que esta farsa judicial siga adelante. Lo que está en juego en este momento no es un proceso. Lo que está en juego es un juzgamiento político y el intento de quitar por la fuerza del poder judicial a Lula de las elecciones. Por eso vamos a seguir en las calles. Y nosotros vamos a seguir indagando. A Porto Alegre nos vamos seguidamente con nuestro compañero André Vieira para que nos cuente detalles. André, ¿cómo estás? Bueno, ya se conoce el pronunciamiento del tribunal. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué va a ser la defensa de Lula? ¿Y qué se escucha a tus alrededores? Sí, Rey, saludos a ti, saludos a los televidentes aquí de Temas del Día. Efectivamente, Rey, luego de conocer ese resultado, un resultado que ya era esperado aquí por el pueblo de Brasil, ya que los 3 jueces de este tribunal son jueces de perfil conservadores, Rey, y el pueblo ya esperaba ese resultado y ahora los movimientos sociales, Rey, se mantienen alertas y movilizados en las calles. Ahora en Brasil, por todo el país, hay movilizaciones por todo además de Brasil, también hay movilizaciones en el mundo para denunciar que lo que ocurre aquí en Brasil es un proceso de persecución
política, pero el mundo no se acaba con este resultado que ya era esperado y el pueblo se mantiene en los próximos días movilizados para exigir que se respete la Constitución, que no se declare Lula da Silva como culpado, ya que Lula da Silva no fue condenado con una condena sin pruebas, Rey. Y ahora también los movimientos sociales están convocando una nueva jornada en defensa de la democracia, pero sobre la cuestión del juicio, Rey, que tú me preguntabas, la defensa de Lula da Silva en los próximos días presentará un nuevo recurso ante este mismo tribunal que evaluará estos recursos presentados por la defensa de Lula da Silva. Pero además de ese tribunal, Lula también puede buscar otros tribunales supremos para intentar anular esta decisión. O sea que lo que pasó aquí hoy día, que era una cosa esperada, también no determina que Lula está fuera de las elecciones, ya que hay todavía, para que se cumpla la pena, hay todavía los recursos por parte de la defensa de Lula da Silva y también otros tribunales para buscar la anulación de esta sentencia en el día de hoy. Pero también, Rey, te comento que los abogados de Lula, la defensa de Lula también denunció el juez Sergio Moro, ese juez que fue el primero a condenar Lula da Silva, lo denunció ante la ONU, que también debe pronunciarse en los próximos meses frente a este juicio contra Lula da Silva. Y los movimientos que se mantienen alertas, y por ejemplo, el Frente Brasil Popular ya se reunirá en los próximos días para formar, para así armar una nueva jornada de movilización. El Partido de los Trabajadores también en el día de mañana se reunirá para confirmar que Lula da Silva es el candidato del Partido de los Trabajadores, es el candidato del Frente Brasil Popular, es el candidato del pueblo, un presidente que cambió la historia de este país, cambió la historia no solamente de Brasil, pero también de Latinoamérica, junto a Chávez, junto a Kirchner, junto a Evo Morales, a Correa, que hizo un cambio en el diálogo. Y Lula incluso más temprano hablaba que el problema para la burguesía del PT es porque el PT dialogó mucho con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia y no dialogó mucho con Estados Unidos. Y por esto que la burguesía se quedó un poco molesta, molestó a la burguesía este diálogo con los países de nuestra región. Así que, Rey, lo que pasó aquí era esperado, pero el pueblo se mantiene alerta, se mantiene movilizado y Lula todavía no está fuera de la electoral aquí de Brasil. Y para finalizar, Rey, Lula ya anunció para el mes de febrero una nueva caravana de Lula da Silva por aquí, por la región sur del país, pero todavía aún falta la región norte del país, la región del centro del país, donde Lula también hará ese recorrido con su caravana para dialogar con el pueblo y así formar un proyecto popular que, según indican todas las encuestas, volverá a gobernar este país en las próximas elecciones que serán realizadas ahora en el mes de octubre aquí en Brasil, para gobernar el país desde el próximo año, desde el 1 de enero del próximo año, Rey. Y nosotros seguimos aquí, Rey, estamos aquí en el campamento que en este momento está terminando aquí en Porto Alegre, el campamento que inició desde el domingo. Las personas ahora están regresando a sus casas. Aquí nosotros podemos mostrar un poco, Rey, de estas personas que aquí están, que están preparadas ahora para volver a sus casas, pero para continuar esta lucha, Rey, esa lucha que seguirá en sus estados. Personas que ahora viajarán nuevamente por 4 días desde el sur del país hasta el norte del país para continuar con la lucha y para denunciar al mundo que una elección sin Lula es un fraude, Rey. Elección sin Lula es fraude, ya lo dicen los brasileños. Muchísimas gracias, André. Y de Porto Alegre me voy a trasladar a continuación a otra localidad brasileña. Me refiero a São Paulo, donde se encuentra Nacho Lemos. Nacho, cuéntanos, tienes a tu alrededor mucho pueblo, un mar de pueblo, como decimos en Venezuela. ¿Qué está pasando allí? Se encuentran en la ciudad de São Paulo. Aquí frente a este escenario que tenga la espalda, se espera a Lula en São Paulo. Mucho se ha dicho durante este periodo anterior a la sentencia del Tribunal de Porto Alegre. Sin embargo, todos tenían claro que la sentencia sería negativa porque conocían quiénes son los jueces que votarían en relación a la condena del juez Sergio Moro de 9 años
6 años de prisión. Lo que no se esperaba es que aún se extienda la tentativa de condenar a Lula y mandarlo a prisión por más tiempo. En ese sentido, mucho rechazo por parte de la población y prefieren mantenerse en la calle. Esperemos que este día histórico para la construcción social dentro de la figura de Luis Ignacio Lula haciendo parte del movimiento social y sindicatos será un marco para la historia de Brasil y sea de aquí a octubre cuando se escucharán varios recursos por parte de la defensa de Lula, pero lo concreto es que la población aquí quiere que Lula sea el candidato, sea cual sea la alternativa de la política de dejarlo fuera de las elecciones, quiere que sea el candidato de cara a las elecciones presidenciales del 2018. Lula cuenta con 45% de intención de voto, Rey, es que la mayoría de la población por amplia quiere que sea el presidente seguramente de Brasil. Esperemos que ocurre el escenario que se vive en la ciudad de São Paulo, ciudad donde empezó el movimiento de trabajadores, el movimiento de los metalúrgicos, liderado por Luis Ignacio Lula de Barreiro. La lucha sigue entonces. Muchísimas gracias, Nacho. Muy pendientes estaremos a lo largo de esta tarde sobre los pronunciamientos que pronto puede hacer el líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a recordar nuestra pregunta a Twitter. La vemos en pantalla entonces. No había concluido este juicio a Lula en Porto Alegre y ya los medios se habían aventurado a publicar la condena del tribunal al favorito a la presidencia de Brasil en las elecciones 2018. ¿A qué responde esta matriz mediática adelantada a los acontecimientos? Tenemos una respuesta, la vamos a revisar. Es de Wilmer Castro, dice: saludos Rey, saludos Wilmer. Responde a la canallada mediática que los gobiernos de Estados Unidos imponen en el mundo mediante medios de comunicación subordinados para someter a los pueblos que decidieron ser libres. Muchísimas gracias, Wilmer, por tu respuesta. Ya sabe, puede conectarse con nosotros, darnos su valoración al respecto. Mientras le cuento que nuestras imágenes del día de hoy nos llevan hasta París. El famoso río Sena se desbordó este martes debido a las lluvias que se han registrado en la capital francesa. Los niveles de la ribera aumentaron cerca de 3,3 metros por encima de lo normal y se prevé que sigan aumentando en los próximos días. Para este viernes, por ejemplo, el Sena podría alcanzar su nivel más alto desde junio de 2016. Como precaución, el Ayuntamiento de París cerró los caminos que se encuentran en las orillas, desde el este de la ciudad hasta los alrededores de la Torre Eiffel, eso en el oeste de la ciudad Luz. Así está de desbordado el Sena, prácticamente no podemos cantar La Vie en Rose con estas imágenes, ¿no? Vámonos a la pausa. 19 de abril de 1810, el pueblo de Caracas, en representación del pueblo de Venezuela, echó al colonialismo, al imperialismo español para siempre de territorio venezolano. Seguid el ejemplo que Caracas dio, ¿verdad? Así respondió el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, a las nuevas sanciones impuestas por la Unión Europea contra la nación suramericana, tras un encuentro con 11 diplomáticos del bloque comunitario. Ese es entonces nuestro segundo tema del día. Le ampliamos a continuación. Durante la reunión, el jefe de la diplomacia venezolana hizo entrega de una nota de protesta a los cancilleres en rechazo a las sanciones de la Unión Europea contra 7 funcionarios del gobierno del país caribeño. Arreaza aprovechó la oportunidad para señalar que este tipo de medidas buscan generar nuevos estallidos violentos que impidan el proceso de diálogo en la nación. Bien. Especialmente del imperialismo y el colonialismo europeo. Y eso debe quedar claro. Y bueno, para entrar en detalles, le voy a agradecer por favor a los compañeros de los medios de comunicación que se retiran. Antes de resaltar que ante estas nuevas sanciones contra el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional Constituyente respondió convocando a elecciones presidenciales antes del 30 de abril del presente año. Distinguidos y distinguidas constituyentes, yo les voy a pedir que se pongan de pie para, con la señal de costumbre, sometamos a la aprobación el decreto constituyente leído por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe político de esta constituyente para convocar a elecciones presidenciales al primer cuatrimestre del año 2018. Sírvaselo indicar con la señal de costumbre.
Aprobado por aclamación, por unanimidad. Queda aprobado. Sin embargo, esta decisión fue criticada por algunas organizaciones, como el denominado Grupo de Lima, por supuestamente considerarlo una convocatoria apresurada, una afirmación que el propio ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, considera es una excusa para tratar de impedir la derrota de la oposición en las urnas. Resulta dantesca la intención artera de este cartel, que intenta impedir a toda costa la realización de las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para el primer cuatrimestre de 2018, esgrimiendo formas antidemocráticas de lavarle la cara. 19 de abril de 1810, el pueblo de Caracas, en representación del pueblo de Venezuela, echó al Ponemos entonces a consideración de nuestra compañera Esther Yáñez estos pronunciamientos tanto del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien acabamos de escuchar nuevamente, como el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, porque Esther, estuviste en una de estas coberturas, tienes mucho que contarnos al respecto, sobre todo el contexto que envuelve esta coyuntura. Te doy las buenas tardes, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Efectivamente, yo estuve en la Cancillería en Caracas con Jorge Arreaza, con el canciller venezolano, y le escuchábamos, muy importante, diciendo cómo ese 19 de abril de 1810 el pueblo de Caracas echó definitivamente al neocolonialismo de Venezuela, y decía Jorge Arreaza que ese neocolonialismo no va a volver a este país, y así se lo ha recordado a los embajadores de la Unión Europea presentes esta mañana en la Cancillería. ¿Todo esto a qué viene? Bueno, viene después de que se anuncie la convocatoria de elecciones presidenciales antes del 30 de abril y después de que la Unión Europea sancione a Venezuela, sanciona al país caribeño, algo que no ha sentado bien al gobierno venezolano, y por eso esta llamada a consulta de los embajadores. ¿Qué es lo que ha pasado en esta reunión privada a la que no hemos tenido acceso de comunicación los medios, pero sí después hemos podido hablar con el canciller y nos ha contado en qué ha consistido? Bueno, Jorge Arreaza ha contado que han emitido una protesta formal, una nota de protesta formal, contundente, categórica, ha dicho, ante las agresiones insólitas, con la intención de generar nuevos brotes de violencia en el país y también con la intención de no llegar a acuerdos políticos, de que no se llegue a acuerdos políticos entre el gobierno venezolano y entre la oposición. Ha dicho además Arreaza que estas sanciones son una cosa insólita, absolutamente frágil, decía Rey, desde el punto de vista legal, puesto que no tienen base política. Y se refería también al diálogo. Recordemos también que la coyuntura venezolana, para entenderla en el momento actual, hay que hablar del diálogo que sigue vigente supuestamente entre el gobierno y entre la oposición. La semana pasada se reunían en República Dominicana, pero a última hora, cuando ya estaban previstos ciertos acuerdos, bueno, pues la oposición decidió de manera unilateral no presentarse y tampoco firmar dichos acuerdos. A ello también se refería Arreaza, asegurando que eso se debió a las presiones externas de Estados Unidos, que llegaron hasta el continente europeo y pocos días después llegaban estas sanciones. Entonces, bueno, el canciller Arreaza aseguraba que no va a quedar así, que no va a quedar impune, y lo más importante, quizá lo más noticioso, es que decía que el gobierno venezolano, en cada caso, estado por estado, se van a evaluar respuestas dignas por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, unas respuestas que no van a ser solo en el ámbito económico, sino también en el político y en el comercial. Se equivocan desde el exterior si pretenden continuar con estas agresiones injerencistas extranjeras, si pretenden actuar de esta manera contra el pueblo venezolano. Lo último que hemos sabido es que Nicolás Maduro ha llamado a consultas al embajador venezolano en Madrid, a Mario Isea, al que ha convocado aquí para seguir entonces debatiendo sobre todo lo que está ocurriendo, aconteciendo desde el continente europeo para con Venezuela. Así que seguiremos dando respuesta y contando las reacciones que están teniendo lugar en las últimas horas. Rey. Excelente, Esther, muchísimas gracias. Esther Yáñez, directamente desde nuestra sala de noticias, nos informaba sobre el acontecer en la Venezuela de hoy, en este contexto electoral, contexto sociopolítico. Vamos a hablarle a continuación de otros temas que también son noticias durante la jornada que transcurre. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales.
Comenzamos con Verónica Insausti en Perú. Tras el inicio de la temporada de lluvias y alerta del CENAMI sobre 18 regiones que serían afectadas, autoridades de gobierno central, regional y local se culpan unos a otros por su inacción durante un año hacia los damnificados del Niño Costero. Usted lo recordará, fue el verano pasado para Perú y causó numerosos daños. Avanzamos ahora con Osvaldo Sayas. Desde el Paraguay, dice el intendente de Asunción, anunció que declarará estado de emergencia por la crecida del río Paraguay. Según cifras oficiales, ya fueron desplazadas de sus hogares 3.976 familias. O sea que la emergencia por lluvias no solamente es en Perú, también en Paraguay. Freddy Morales, en Bolivia, ¿qué nos dice? El presidente Evo Morales se reunió con ex cancilleres en la etapa final preparatoria de los alegatos orales en la demanda marítima contra Chile. La Corte Interamericana de Justicia de La Haya recibirá los alegatos orales de los dos países entre el 19 y el 28 de marzo próximos. Otro tuit, este de Francesca Emanuele, que dice, si me permiten, 2 adolescentes muertos por un tiroteo en una escuela en Kentucky. En lo que va de año ha habido 11 tiroteos cerca o dentro de escuelas en Estados Unidos. Ojo, todavía estamos en el mes de enero, ¿eh? El joven de 15 años, supuesto responsable del tiroteo, está detenido. Escuchamos a Francesca. Dos estudiantes de 15 años perdieron la vida y 18 resultaron heridos. Esto después de que ayer martes un adolescente de 15 años entrara a su propia escuela secundaria en el condado de Marshall, en el estado de Kentucky, y comenzara a disparar a quemarropa en las áreas comunes antes de las 8 de la mañana. Este 2018 ya ha habido 11 tiroteos cerca o dentro de una escuela aquí en Estados Unidos. Y en total, en lo que va del año, 915 personas han muerto por un arma de fuego, de las que al menos 210 eran menores de edad. Y a estas cifras se le van sumando nuevas víctimas cada día, sin que el presidente Donald Trump considere que es momento de hablar de medidas para el control de armas, como incluso lo aseguró la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, después del tiroteo de Las Vegas, que tuvo a 58 muertos. Un reciente reporte del Centro de Política de Violencia reveló que desde 2018, cuando el Tribunal Supremo afirmara que la segunda enmienda de la Constitución de este país afirma que la población tiene derecho a tener una pistola en casa en defensa propia, pues el índice de muertes por arma de fuego desde ese entonces hasta el momento se ha incrementado en un 17%. A nuestra compañera Francesca por esta información. Pasamos a Sergio Rodrigo. Vamos a ver qué nos cuenta. España, localizado una balsa con 40 personas, entre ellas 6 mujeres, que van a ser trasladadas al puerto Motril. Hay una balsa con 47 desaparecida y se alerta a las autoridades argelinas para buscar en su zona SAR. En 2018 ya han muerto 22 migrantes tratando de llegar a España. Una impresionante cifra. Vamos a avanzar. Tenemos más que contarle en nuestro tema en desarrollo. Más de 30 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en noviembre de 2016. Las autoridades se niegan a reconocer la sistematicidad de los casos y que se trate de una persecución política contra los miembros de lo que ya es una tolda política, o sea, un partido. Bueno, pues sucede que este miércoles el partido FARC denunció otro asesinato de un miembro de su organización por parte de varios hombres armados. Esto ocurrió en el departamento del Cauca. Cristian Guejía fue asesinado en el barrio Santa Teresita de dicho departamento. Guejía se encontraba adelantando trabajo político en las comunidades de San Francisco, El Palmar y Arboleda en el momento en que se registraron los hechos. El partido FARC ha denunciado 49 ataques contra excombatientes y militantes, de los cuales 36 fueron asesinados, desde la firma del acuerdo de paz, reitero, en noviembre de 2016 con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Desde Bogotá, Lorena Hoyos nos tiene las precisiones. Lorena, amplíanos, por favor.
Rey, buenas tardes. Es difícil el panorama que se sigue viviendo en Colombia. Continúa el exterminio silencioso y continúa la violencia política. Ayer se estaba denunciando el asesinato de otro líder social, José Olmeda, un líder afrodescendiente que fue asesinado en el departamento de Nariño, y hoy se está denunciando el asesinato de un excombatiente de las FARC, integrante o militante también del partido político, Cristian Guejía, que fue asesinado en el departamento del Cauca. Nosotros hoy en horas de la mañana estuvimos hablando con historiadores del conflicto, entendiendo un poco el panorama que se está viviendo, y ellos señalaban que la violencia política tiene profundas raíces en Colombia, que esta estuvo presente en las causas estructurales del conflicto armado que estamos intentando cerrar, que estuvo presente también durante el conflicto armado. Incluso reseñaban cómo esto se expresó, por ejemplo, en el genocidio político que comenzó en la década del 80 contra el partido de izquierda Unión Patriótica. Recordemos, alrededor de 5.000 militantes fueron asesinados en ese momento, y comenzó con un panorama como el que se está viviendo en la actualidad, en este momento, en donde se decía que los líderes sociales y los líderes políticos estaban siendo asesinados por problemas personales y no se reconocía la violencia política que estaba de fondo. Estos historiadores señalaban que la violencia actual que se está desarrollando, pues lo que evidencia es que los sectores de la clase dirigente y sectores de las élites políticas que obtuvieron privilegios con la guerra, es decir, que concentraron riqueza, que concentraron también poder político, que concentraron también tierras, pues se niegan a perder esos privilegios justamente porque consideran que la participación política de sectores históricamente excluidos podría significar cambios en Colombia y podría significar que ellos pierdan esos privilegios. Pero estos historiadores dejaban en claro que se están utilizando distintos mecanismos para frenar la participación política que fue contenida o acordada, establecida en el acuerdo de paz. Ponían de presente, por ejemplo, que de ese punto que se estableció en el acuerdo de paz se han generado distintos obstáculos de manera legal. Recordemos que si bien se estableció el estatuto de la oposición, si bien se establecieron las curules para las FARC, por ejemplo, a través del Congreso de la República se negó la participación política de las víctimas a través de las circunscripciones especiales de paz. Y decían estos historiadores, ahora esto también se está combinando con la violencia política directa que genera miedo, amenazas, zozobra, un escenario de incertidumbre en Colombia, y pues esto vuelve el panorama mucho más complejo. Advertían que si no se toman acciones inmediatas por parte del Estado colombiano, podríamos estar caminando hacia un genocidio político, como ya ocurrió en el pasado. Una historia, Rey, que no se debe repetir aquí en el país. Una historia que no se debe repetir en el país, y no solamente el partido FARC hace esta denuncia, como bien planteas, Lorena, numerosos representantes de los diversos sectores sociales alzan su voz, sobre todo al Estado colombiano, y denuncian esa presunta inacción por parte de las autoridades que no reconocen públicamente lo que ya es más que evidente con estas alarmantes cifras de líderes y excombatientes de la guerrilla asesinados. Muchísimas gracias, Lorena, por tu reporte.